has logrado. Al fin. ¿Ves cómo tenía razón? Estar de pie sin que nadie te sostenga. Sí, todo se lo debo a usted y a mi querida Heidi. No, no lo creas, se lo debes a tu voluntad. Si ahora me siento, no sé cuándo podré volver a levantarme. Ya que he podido, quiero estar así un poco más. No te preocupes, ya todo será más fácil y cada vez estarás mejor. ¡De verdad! ¡Qué alegría! BSO, temporada 9. Una copia de otras copias. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. Segunda película de la noche y bueno, lo prometido es deuda. Seguimos con los viajes, nos vamos al espacio, pero esta vez más cerquita, Villalba, nos vamos a la luna. Así es, cuando en el bloque anterior decíamos la otra película, todo el tiempo nos estamos refiriendo a esta otra película, porque Destination Moon, ¿no? Que es la película de la cual vamos a hablar, en algún punto se puede plantear como un paralelo, como una oposición con lo que después va a ser Conquest of Space, porque Destination Moon es de 1950, sí, dirigida por Irving Pichel, ¿se puede pronunciar? Señor. Usted Irving me dirá. Irving Pichel. Perfecto. Que a su vez es interesante señalar que está basada en algunos cuentos, es como la función de unos cuentos de Robert A. Heinlein. Sí, Heinlein es un escritor importante para lo que es la historia de la ciencia ficción, o al menos es uno de los más famosos. Y en su haber tiene una novela que siempre es muy citada, que es Extranjero o Extraño en una tierra extraña. Sí. Que supuestamente ahí tuvo como cierta incidencia en el amigo Charles Manson. Sí. No tan amigo. Y también es el autor de Starship Troopers. Sí, exactamente. Sí. Que después Verhoeven, tengo entendido que más o menos la filma en contra de la novela, porque la novela es un tanto militarista, pro-militarista. Lo que tengo entendido como la figura de Heinlein va por ese lado, ¿no? Como muy creyente en lo que es el progresismo y muy creyente en lo que es el militarismo norteamericano. Y cuando veamos más o menos cómo o para dónde van los tiros en la película, vamos a ir viendo que esto tiene incidencia en lo que es la apuesta. Esto es muy sencillo. La película empieza con una prueba de un cohete. Presuntamente estamos en la posguerra, digamos, ¿no? Ya en la Guerra Fría. Y hay una prueba de un cohete que falla. Un cohete muy parecido a los B-2 alemanes, ¿sí? ¿Qué eran los B-2? Eran unos cohetes que habían diseñado estos señores teutones en la Segunda Guerra Mundial para básicamente... A ver, ¿cómo lo explico? Sí, lo vamos a decir en criollo. Para hacer mierda al enemigo en otro continente. ¿Sí? Los B-2 y los B-1 se probaron y se utilizaron en contra de Gran Bretaña. De hecho, la última etapa de Alemania contra Gran Bretaña es de bombardeos de B-1 y B-2. Y algo muy interesante antes de que sigamos con esto, Villalba, porque tiene que ver con la carrera espacial, digamos, algo que existe, que ya ahora no es tal, pero que sobre todo hasta fines de los 70 fue muy potente, la puja entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que es que hubo una situación muy puntual a fines de la Segunda Guerra Mundial, que es que el frente oriental, los rusos, y el frente occidental, los norteamericanos, tenían algo muy claro. Los científicos alemanes eran de lo más desarrollado en el mundo. De hecho, quedaron un montón de cosas inconclusas, como por ejemplo la bomba nuclear, digamos, ¿no? Que después terminaron con la Operación Manhattan, con algunos científicos alemanes que ya se habían ido, de armar y de bombardear Japón. Pero hubo una operación que se llamó Operación Paperclip, que es en donde, en la puja entre norteamericanos y rusos, avanzaban de manera muy veloz por Berlín para poder quedarse con los mejores científicos, ¿sí? Entonces, una parte de esos científicos fue a parar a Estados Unidos, uno de ellos es Oppenheimer, que de alguna manera son los padres, escucha, ¿no? Nazis, son los padres
de la carrera espacial en los Estados Unidos. Otra parte en Rusia, pero buena parte en los Estados Unidos. Por eso no es raro que en esta película, que empieza, que en realidad es un material de archivo, con un B2, una suerte de B2, que intenta subir a la estratosfera y no puede, digamos, ¿no? Que termina explotando. Digo, también para pensar en una... Digo, yo no sé cuánta información tenía la gente en ese momento, digamos, pero esto era así, digamos. Entonces, sí, entre la carrera armamentística y la carrera hacia el espacio había un montón de elementos de ligazón. Y me parece que esta película inclusive es pro eso. Sí, sí, totalmente. Yo creo que el público de 1950 lo tenía mucho más presente todavía eso que nosotros, que ya esa información no es algo con lo cual contemos en la vida diaria. Claro. Pero como vos decís, esa primera prueba falla. La prueba está dirigida por el general Thayer y el doctor Charles Carr Graves, que van a ser 2 de los 4 miembros fundamentales de esta película. Y cuando falla esta prueba, se deja deslizar esta cuestión que vos dijiste de la Guerra Fría, porque se deja deslizar la posibilidad de que haya sido un sabotaje. Como que la falla no está en el mecanismo. Lo aclaro porque durante toda la película, todo el resto de las fallas que puedan suceder con la nave van a ser deslizadas al accionar humano, y no la posibilidad de que el mecanismo en sí pueda fallar o pueda romperse. ¿Usted recuerda, ahora que hablamos de Van Cleef en el bloque anterior, una película que tenía algo muy similar? Space Children, justamente, ¿no? Cómo se empezaban, no lo del componente humano, sino lo de cómo estaban las potencias batallando para ver quién llegaba primero con su armamentística. Que estaba el famoso, digamos, protector de los cielos, digamos, ¿no? Ese famoso misil que querían lanzar. Exactamente. Como falla esta prueba, Carr Graves dice, bueno, me voy un rato con mi familia, hace un toco que no los veo, bueno, ahí, tipo como una cosa así, un poco ligera. Y el general Thayer, que se quedó ahí con la vena en el ojo, se va a visitar a Jim Barnes. Jim Barnes es como lo más parecido a Tony Stark que vamos a encontrar en estas películas. Sí, el Elon Musk de nuestra época, algo parecido. Claro, totalmente, ¿no? Es este tipo de científico que un poco self-made man, ¿no? Esta expresión que siempre decimos que se hizo por sus propios medios, pero que es el que está dominando como todo lo que es la industria, y sobre todo lo que es la industria con contacto con la milicia norteamericana. Sí, porque es un hacedor de aviones, digamos, ¿no? Exactamente. Ahí hay algo para conectar con el aviador, ¿no? De Scorsese. Claro, ¿no? La película sobre la vida o una película sobre la vida de Howard Hughes. También productor de películas en algún momento, entre todas las cosas que hizo. Bueno, lo que el general Thayer le propone es que Barnes arranque con lo que es el desarrollo de esta carrera espacial. Que como la prueba falló, no va a recibir más dinero del gobierno, y que necesita que entonces empiece a accionar la parte privada. Que la parte privada, cuando esto funcione y cuando Estados Unidos lo necesite, porque se supone, ¿no?, que está la oposición con los rusos, cuando Estados Unidos lo necesite, bueno, ahí va a estar la inyección de dinero para algo que ya funciona, ¿no? Es como una suerte de, bueno, hacer algo por la patria, pero en realidad es puramente industrial técnico lo que está haciendo, ¿no? Sí, de hecho lo tienta, ¿no? El general Thayer lo que hace es tentarlo. Le dice, vos estás navegando los cielos, ¿qué pasa si llegás a la luna, digamos, ¿no? Como esta idea. Inclusive, en primera instancia, no hay un objetivo más que llegar a la luna. Bueno, algo parecido a lo que se hizo en 1969. Había que llegar, claro, ¿no? Que eso después devino en una cantidad de cosas que hoy vivimos. Digo, le doy un ejemplo muy básico. El dentífrico, ¿no? Por ejemplo, son cosas que se inventaron en función a una carrera espacial. Ahora, no hay un objetivo más que el de llegar. Es una carrera. Entonces está el desafío. Pero es un desafío claramente egoísta, humanocentrista, si querés, ¿no? Antropocentrista, en donde lo que dicen es, bueno, juntemos guita del capital privado, de los grandes magnates, y lo que hacemos es mostrarle al gobierno y al mundo que somos los más grandes, ¿no? En criollo, que la tenemos más larga. Sí, totalmente. Es que en realidad es el pionerismo
que ya existía en la lógica protestante, supuestamente, ¿no? Con todo, digo, podemos leer Moby Dick en todo caso, y todo lo que es la obsesión sin fin de Ahab y sin sentido, Sí, y señor. cómo lleva a sus marineros a esa casa de Moby Dick sin sentido. Ujú. Solamente que acá es expresado en lo que es el viaje a la luna. Sí, totalmente. Bueno, a partir de ese momento lo que vemos es primero hay que contar algo que es muy, muy lindo. Es que hay una intervención de Walter Lantz en la película. Walter Lantz fue un productor, director y animador. Lo conocerán por El Pájaro Loco, que es su producto más reconocido y que aún hoy sigue teniendo inclusive remakes. Aparece como Jurassic Park en un explicativo. Algo que también vimos los explicativos, pero más de corte documental en otras películas. Pero acá contando cómo se viajaría a la luna, ¿no? Y se habla de la energía jet y de las propulsiones y demás. Todo con Woody Woodpecker, o sea, con el pájaro loco. Y a partir de eso, lo que vemos básicamente es un derrotero de materiales para poder crear ese cohete que es lo más parecido a un cohete de Tintín, digamos, ¿no? Ese cohete plateado y qué sé yo. Pero hay un problema. Y que me parece que ahí también otra vez cae la película en este lugar cientificista, antiestatista y todas estas cuestiones. A ver, que inclusive hasta la podemos pensar como una lógica muy norteamericana, pero norteamericana en el sentido de lo que vemos en el día a día, digamos, ¿no? En lo que nosotros percibimos de la América hoy todavía, ¿no? Como esto de Make America Great Again. Claro, digamos, ¿no? Grande ¿desde qué lugar? Digamos, desde el lugar expansionista, desde el lugar de invasores, Great Again. desde el lugar militarista, desde el lugar cientificista. Sí, es ese, ¿no? Digo, todo eso que discutió el Hollywood crítico, podríamos decir, ese Hollywood que nosotros muchas veces convocamos. Sobre todo cuando aparece, de una manera casi de cartoon y ridícula, el Estado, digamos, ¿no? Por parte de la policía, como diciendo, ¿qué están haciendo? No los vamos a dejar hacer esto porque la opinión pública dice que es re peligroso porque están usando cosas nucleares. O sea, los pone, que está bien, obviamente, que hay políticos corruptos y todo, la burocracia, todas esas cuestiones que existen y que es lógico y que está bien discutirla, pero en algún punto lo que hace es, sí, bueno, entonces tenemos 17 horas, salimos y que se caguen. Sí, lo que construye básicamente es este universo donde los protagonistas que son los que seguimos, piensan que la opinión pública, es una pelotudez. Que lo puede ser, porque obviamente nadie está diciendo que siempre la opinión pública está bien informada. Pero la peli igual se planta desde el lugar de que los científicos siempre tienen razón, o que la ciencia siempre tiene razón, que no se equivoca, básicamente. Y entonces esta oposición entre gobierno y científicos como parte privada en realidad, perdón, vamos a ponerlo en ese sentido, en ese término. Público-privado. Entre público y privado, se da como vos decís con cosas ridículas, o sea, el tipo que va a detener el despegue del cohete, para empezar, es un tipo que lleva una orden en papel para detener un despegue. Sí. Como, además pensemos en términos de verosímil, porque ya igual en el 50 sabemos que si vos estás haciendo algo así, te cae la CIA con 1000 muchachos. Pero te tiran la bomba nuclear a vos. Claro, totalmente. Pero bueno, y te echan la culpa. Totalmente. Pero más allá de esas cuestiones de verosímil, lo importante es, como vos señalás, que se empieza a desplegar la lógica de, bueno, en 16 horas tenemos que despegar. O sea, es el primer viaje tripulado a la Luna y en 16 horas tenemos que resolver un montón de cosas. Sí. Esto implica que uno de los miembros del equipo se va a enfermar, que era como el miembro técnico como más especializado, y van a tener como un che pibe, que es otro punto, ¿no?, importante en esto de la lógica de cómo ve el mundo la película, porque el che pibe va a ser el culpable de no engrasar algo para que después funcione un giroscopio o lo que sea en medio del viaje. El técnico de comunicaciones, digamos. Claro, sí. Es ese. Que generalmente las películas del espacio terminan siendo aquellos que dicen, bueno, vos sos el sacrificable, digamos, ¿no? Porque si estamos en peligro, aquí le vamos a mandar algo. No, digamos, totalmente. Tenemos que tirar por la borda. Pero además ni siquiera es que es el técnico elegido, sino que es el que quedó porque se enfermó. Claro. Que encima es una suerte de caricatura extraña de Humphrey Bogart, digamos, el personaje, ¿no? Joe Sweeney. Exactamente, tiene una similitud. Bogart creo que si no había muerto andaba por ahí. No, 50, estaba cerquita de morir unos años después.
si no recuerdo mal. Lo cierto es que viajan a la Luna y tenemos todo el proceso del viaje a la Luna. Sí. Con una cantidad de cuestiones que tienen que ver con básicamente con explicaciones técnicas. Uh-huh. Y ahí está el famoso error humano, que es algo que normalmente se dice mucho en los aviones, digamos, ¿no? Que el 95% de los choques o caídas de aviones son por error humano y no por cuestiones técnicas, porque el sistema es casi perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿no? En este caso hay un error humano, que es el tema de la antena del engrasado que decías vos. Bueno, a la postre termina llegando a la Luna, digamos. Sí, señalemos también, como decíamos en Conquest of Space, que se van dando un par de lugares estructurales en este relato de cómo viajan, que es esto del enfrentamiento a la velocidad y que entonces el rostro se empieza a desfigurar. Digo, como sí. Hay demasiados elementos en común en ambas películas como para no pensar que Haskin está pensando en Destination Moon cuando hace Conquest en el 55. Como decís, llegan a la Luna. Y si bien me imagino que para un espectador de 50 es re emocionante esa luna y lo que está viendo, lo cierto es que para uno que está hoy en día, habiendo atravesado millones de películas de ciencia ficción, uno siente que esa es una de las lunas frías, ¿no? Esta luna positivista donde entonces la tarea es la investigación por la investigación misma y juntar piedritas, siendo un poco despectivo porque está buenísimo y es obviamente es importante ese conocimiento que se puede obtener, pero al mismo tiempo deja de lado lo que es la emoción o la peripecia humana de la aventura del hombre, ¿no? La aventura de haber viajado hasta ahí. Sí, tiene algo muy lindo en términos formales, toda la parte del viaje, que es cómo experimenta Pitchell con básicamente girando la cámara, dando la vuelta, digamos, torciéndola, para que veamos que los astronautas están en gravedad cero, ¿no? Me parece... Como el Batman del 66. Claro, pero inclusive le diría que mejor, sí. ¿no? Como muy, muy logrado. Inclusive hay partes de animación que están bastante logradas, digamos, ¿no? Que están bastante bien, sobre todo los planos generales. Digo, hay algo muy, muy cuidado. Pero me parece que, retomando lo que vos decías cuando llegan y juntan las piedritas, hay algo fundamental que no se decía nunca en la película hasta ese momento. Ya estamos hablando de algo muy avanzado, que es ¿para qué? Y uno de ellos dice, che, estoy captando un sonido X de tal manera acá y acá y acá, como si fuese un Geiger, digamos, un detector Geiger. Dice, esto probablemente sea uranio. La respuesta es, bueno, vamos a poder explotar lo que está acá, digamos, ¿no? O sea, dos cosas se me ocurren. Uno, la fiebre del oro. Dos, la locura que tenemos los humanos por meternos en el fondo del suelo para lograr combustibles fósiles. O para enriquecernos o para seguir haciendo negocios. Sí, totalmente. En ese sentido es muy interesante que cuando se encuentran con la situación de que el combustible no es suficiente para el regreso, tienen que empezar a eliminar cosas del cohete. Y cuando las van eliminando, uno ve que las van dejando así nomás. O sea, como cuando una persona tira un papelito por la calle, ¿no? Es como... basura. Básicamente no les importa el estado en el que dejan la luna. Ahora, la peli no se plantea como algo crítico eso. O sea, no. En todo caso uno podría pensarlo, bueno, por ahí es un elemento que viene a equilibrar todo lo que venimos viendo hasta ahora. Pero la verdad es que, siendo tan triunfalista como es la peli, uno tiene que entender que es como una suerte de patrioterismo de, bueno, te dejo todos los desechos en la luna, porque lo importante es que yo vuelva a mi país tipo y les dé toda esta información. Sí, y así todo, con todos estos elementos, ustedes dirán, che, pero la están matando. No la estamos matando, porque la película está bastante bien, digamos. Es una película que encima te lleva, digamos. Es una película muy, muy casi de relojito por momentos. Tiene un detalle, podríamos decir, que la lleva a otro lugar, que es el momento de la decisión de tener que sacrificarse, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque con el peso no se puede hacer nada. Digo, hay un momento en donde, como tienen un problema de combustible, un problema de peso, no pueden llegar por la curva para llegar a la Tierra, etcétera, etcétera. Bueno, una cantidad de explicaciones que generalmente cuando vemos una película de ciencia ficción entendemos y no entendemos, porque y le creemos y chau. Pero más allá de eso, hay un momento en donde me parece que la cosa se eleva un poco más, que es el momento heroico, podríamos decir, ese momento presuntamente heroico en donde todos dicen, bueno, che, no podemos volver todos, valga la redundancia,
porque o nos quedamos todos acá, ¿sí? O uno se entrega y el resto vuelve a la Tierra. Digo, es como entender que la expedición pueda retornar al hogar, ¿no? También como la Luna como un lugar, no sé si terrorífico, pero por lo menos un lugar inhóspito, Sí. donde no se van a poder quedar. Entonces me parece que ese momento, que es sobre todo los últimos 20 minutos, 15 minutos, me parece que es donde se eleva un poco más la película, porque pone el lugar humano por sobre todo, en donde todos de alguna manera debaten, ¿no? Es interesante lo que hace Jim Barnes, que está interpretado por John Archer, que dice, bueno, en definitiva, que es medio complicado también, ¿no? Ideológicamente, si querés, que dice, en definitiva, mi obra la va a poder seguir otro, yo me puedo sacrificar. El otro dice, yo soy viejo, ¿no? Entonces me puedo entregar. Y el que se termina queriendo entregar y que se entrega, más no le diremos qué sucede finalmente, pero el que se entrega es justamente este comic relief. Sí, justamente igual yo te iba a decir algo que va a anular el no spoiler, perdón. Haga lo que quiera. No, bueno, yo estoy de acuerdo que ahí de golpe se pone la perspectiva humana en juego. El problema es que tanto en esta situación como en la situación cuando tienen que salir por fuera de la nave para solucionar el problema, todo el tiempo se está jugando con el posible sacrificio y ese sacrificio no se da. En algún punto me hace acordar a lo que señalaba Lou Eiras cuando hicimos el spin-off sobre Infinity War, ¿no? Que todo el tiempo estás jugando con la idea de que Tony Stark va a morir y no ocurre. Bueno, macho, ya está. O sea, no estés metiendo todo el tiempo el dedo en la llaga si no lo vas a hacer. Si no te vas a hacer cargo de que hay algo trágico en ese viaje. Si ese viaje en algún punto no perdieron nada, lo único que perdieron fue fuselaje. Bueno, es todo ganancia. Y si es todo ganancia, entonces ya no me parece como tan copado en su lógica no pensar esta posibilidad de que, bueno, estas cosas cuestan. Por supuesto, sí, pero así todo me parece que ese es un lugar que podemos, por lo menos, emparentarla con Conquest of Space, digamos, ¿no? Sí, Después está la resolución, en donde, bueno, me parece que es una película que inclusive esta, no digo que es el denominador común, pero este es el tipo de películas donde se encaja, podríamos decir arbitrariamente, la ciencia ficción, ¿no? Este tipo de películas más positivistas, más militaristas, más cientificistas. Claro, sí, para mí es como, de todas las que vimos hasta ahora en el ciclo, es lo más adecuado de lo que uno piensa como ciencia ficción en sí, totalmente. Y por lo último, es interesante que termina con The End, el fin de un nuevo comienzo, que es esta carrera. De un nuevo comienzo, exactamente. Estamos hablando que esto es 1950, el hombre llega casi 20 años después a la Luna, más allá de los viajes que ya, como les contaba antes, habían empezado a mediados de los años 50. Vamos a escuchar música, Villalba. Escuchemos. Leith Stevens es el dueño de la banda sonora de Destination Moon, que, bueno, entre tantas otras cosas, tiene una muy linda banda sonora, valga la redundancia, títulos finales de esta película de 1950.